Estamos aquí en el Estadio Nuevo Ibero, sede del Club Deportivo Badajoz, donde vamos a hablar ahora con José María Cidoncha, entrenador del Juvenil A del club. Vamos a tratar con él la inestabilidad que vive últimamente el club pues tras el ingreso en prisión de su presidente Joaquín Parra el pasado mes de julio. Desde ese momento ha habido meses muy complicados aquí en la institución, sin saber muy bien qué es lo que iba a pasar. Recientemente Joaquín Parra anunció que vendía su paquete accionarial a un grupo inversor un poco desconocido, en el que solo se conocía una persona, Diego García, un abogado que estuvo vinculado al Elche en años anteriores. Desde ese momento, como decía, la inestabilidad se hace cargo del club, incluso los capitanes del femenino, del filial y del juvenil División de Honor emiten un comunicado conjunto con AFE en el que denuncian problemas en la manutención, problemas en la alimentación, incluso falta de pagos en los alquileres de la residencia en la que se alojan. Este tema vamos a tratar con José María Cidoncha y vamos a ver qué opina un representante autorizado del club, que conoce la institución en todas sus facetas, y vamos a ver cómo están viviendo los chavales esta situación tan delicada. Bueno, pues estamos con José María Cidoncha aquí en el túnel de vestuarios del Club Deportivo Badajoz. Como todos sabréis, el entrenador del Juvenil A del Club Deportivo Badajoz, que está jugando en el grupo 5 de la Liga, de la División de Honor. José María, buenos días, antes de nada. Hola, buenos días. Estamos en el túnel porque vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que es el Estadio Nuevo Ibero. En este caso estamos en el túnel porque voy a empezar preguntándole a José María por su carrera como futbolista. José María en el año 92 llega al Club Deportivo Badajoz en segunda división tras un paso por la cantera del Athletic. Está 2 añitos aquí en el Nuevo Ibero y en el 94 se marcha al Valladolid a disputar la primera división española. José María, quería preguntarte, ¿qué pasos da un futbolista hasta llegar a primera división? Es mucho trabajo, ¿no? que hay detrás de esto. Yo tuve la suerte porque al final, hay que decirlo así, de joven, en el año 86, me firma Atlético Madrid cuando vamos allí además fuimos a un torneo escolar, estando yo en el Colegio Virgen de Guadalupe. Hicimos un muy buen torneo y me llegó a mi casa una carta para hacer una prueba y con la suerte de que fui a hacer la prueba y me quedo allí. Privilegiado porque tantos compañeros míos con muy buenas condiciones podían haber tenido esa oportunidad y en este caso me llegó a mí y ahí empieza un poco mi carrera profesional, ¿no? Me tiro 6 años en el Atlético de Madrid y empiezo en juvenil, antiguamente se llamaba sub-18, ¿no? Ahora como División de Honor, y después paso a filial siendo juvenil, quemando un poco etapas, y el primer año mío del filial ascendemos a segunda división y puedo jugar un año también en segunda división, ¿no? Luego volvimos a descender, estuve en segunda vez y de ahí ya consideraba que mi etapa era una etapa donde el primer equipo la verdad que estaba cerrado. Me acuerdo Luis Aragón el entrenador, estaba funcionando muy bien, era muy difícil, y me llega la oportunidad de venir aquí a casa, ¿no? De venirme al club. Llevaba 6 años fuera y la verdad que agradecido a que en paz descanse Pepe Macía, que fue la persona que a mí me firmó aquí en el Club Deportivo Badajoz. Recuerdo que estando ya apalabrado con ellos, vi el partido del ascenso con el Cartagena en el viejo vivero, y lógicamente con la bufanda a la mano, porque sabía que si el equipo subía pues estábamos en segunda división. 2 años en el cual tuve la suerte de que las cosas me salieron muy bien, el equipo funcionaba, estuvo muy bien, y me llega la oportunidad un poco inesperada, porque al final esto del fútbol es difícil, de un equipo de primera división, ¿no? De una persona que me conocía, que también, que en paz descanse, Juanjo Díaz, que en ese momento estaba en la dirección deportiva del Real Valladolid, y me da la oportunidad de poder llegar a lo que todo niño sueña, ¿no? Algún día poder llegar a primera división. La verdad que feliz, contento, y como tú dices, mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha pérdida de muchas cosas cuando eres joven, que si algún día quieres llegar, o por lo menos intentarlo, tienes que hacer. Y por suerte, ya te digo que pude disfrutar de la categoría esa y pude seguir mi carrera profesional. Tú, que eras defensa, llegas a una primera división que tiene delanteros de la talla de Kiko Narváez, Guillermo Amor, Davor Suque. ¿Cómo es enfrentarse a los mejores jugadores de España, algunos de los mejores jugadores de Europa?
La verdad que bueno, son jugadores de máximo nivel, ¿no? Y te voy a decir ya uno más, Romario en el Barcelona, Stoico en el Barcelona, futbolista de Vlado Gudelj en el Celta de Vigo, Moyá en el Sevilla, o sea, jugadores de máximo nivel donde está claro, al final las categorías están por algo, ¿no? Pero hay una cosa que define, ¿no? Yo creo que al final las categorías las define la velocidad del juego, ¿no? Y sobre todo pues las áreas, ¿no? En segunda división posiblemente pues un equipo tenga que tener 2 o 3 opciones para hacer gol, y en primera división sabes que la primera que tenga normalmente por el nivel, por la calidad que hay, pues te hacen gol, ¿no? Bueno, al final es adaptarte. Una vez que estás dentro de lo que es esa categoría, lógicamente, pues con trabajo y humildad se consiguen las cosas, ¿no? Que es un poco lo que intentamos transmitir ahora a los chicos, y que al final los sueños nadie te puede decir que no se pueden conseguir, porque ya te digo, yo lo conseguí y, bueno, y feliz de poder haber realizado, y sobre todo feliz de mi carrera deportiva. Finalizas ese año en Valladolid, el equipo no logra la permanencia, tienes periplo en varios equipos de la segunda categoría nacional, de segunda división, y vuelves al Club Deportivo Badajoz. ¿Cómo es para ti volver tras unos años otra vez al equipo de tu ciudad? ¿Qué pasa? Pues la verdad que, como bien dices, fue un periplo que pasé por segunda división, que pasé por segunda división B también, hasta el punto, recuerdo cuando estaba yo en el Club Deportivo Toledo, que hicimos un año que fue también pues la famosa eliminatoria de Copa del Rey, que le ganamos al Real Madrid 2-1, donde yo hice un gol. Ese año también hicimos playoff de ascenso, que al final no subimos, subió el Jerez, y una persona aquí, por aquel entonces que estaba también en dirección deportiva, que era Javi Pereira, pues me da la oportunidad también de poder volver a casa. Por aquel entonces también estaba de entrenador Juanjo Díaz, que en paz descanse, que fue la persona que me llevó a mí a Valladolid y que me conocía, y me hace volver otra vez aquí pues al club de mi ciudad, obviamente con la satisfacción de seguir defendiendo este escudo como siempre lo hemos hecho, y sobre todo pues el vivir una etapa totalmente diferente a mi etapa anterior. Esta ya era aquí en el nuevo estadio, la anterior fue en el viejo vivero, esta ya era aquí, pues totalmente opuesta a aquella, ¿no? Pasamos también, como te he dicho anteriormente, muchas dificultades. Me acuerdo por entonces que tuvimos a Javier Tebas de presidente, después Barrada, una situación que al final, al cabo de terminar mi contrato, firmé 2 temporadas, pues me tuve que otra vez buscar la vida, marcharme de aquí, porque esto tendía un poco también a la desaparición. Lógicamente yo tenía una familia que mantener, y al final pues termino ahí mi periplo y me marcho a Jaén, que es donde acabo un poco mi carrera, sobre todo en Linares. Estoy 2 años en Jaén, 4 años en Linares, y ahí es donde termina luego en 2009 mi carrera deportiva. ¿Cómo una persona como tú, que ha vivido pues, prácticamente todas las situaciones que puede vivir un futbolista a nivel nacional, en casi todas las categorías, ¿qué les transmites a los chicos después con todas estas vivencias? ¿En qué se basa tu discurso? ¿Estas vivencias qué le aportan a ellos? Sobre todo se basa en el aspecto mental, porque yo al final considero que hoy día el jugador que llega tiene que tener la cabeza muy bien amueblada, ¿no? Y eso es un tema que hoy día ha cambiado mucho el fútbol, ¿no? Al final son situaciones, los chavales, la vida va evolucionando, y hoy vivimos en otros parámetros de vida que antes le dábamos mucho más valor a todo lo que teníamos. Hoy día te encuentras chavales que lógicamente pues les cuesta muchas veces la disciplina que había anteriormente, y bueno, yo sobre todo me gusta prepararlos en el aspecto mental, de hacerles ver la dificultad que tiene todo, y que sin trabajo no se consigue nada, y al final todo basa mucho trabajo, mucho sacrificio, el perder muchas cosas, como te he dicho anteriormente, porque al final lógicamente la vida de un profesional no tiene que ver nada con la vida de un chico de tu edad, ¿no? Al final todo eso te conlleva que tienes que hacer unos sacrificios, pero está claro que esta es la vida, y quien algo quiera pues cuesta. Eso te quería preguntar, ¿qué diferencias ves tú en lo que era tu época como futbolista, lo que es esta, tú que estás muy metido en el club, que vas al primer equipo, a los juveniles, qué diferencias aprecias así a simple vista? Yo aprecio mucha diferencia. Al final, como todo en la vida, te tienes que adaptar, ¿no? Pero es verdad que antes teníamos, creo que teníamos otra manera de
entender el juego, el fútbol, era totalmente diferente. El fútbol ha evolucionado para bien. Yo muchas veces, bueno, tengo hijos, mi hijo muchas veces le he puesto partidos míos en primera división y se quedaba sorprendido, ¿no? Me decía, papá, pero ¿cómo jugabais así, no? Bueno, yo tengo un detalle que siempre es el que cuento, ¿no? Que al final, anteriormente, por ejemplo, yo que era central, a los defensas nos decían marcadores centrales, ¿no? Y ahora no, ahora son centrales, ahora tienes que tener salida de balón, ahora tienes que ser rápido, tienes que ir por arriba, y antes no, antes lo que está claro que al final lo que pasaba, o que fueras un buen marcador, que tu delantero no te hiciera daño, que no te hiciera goles y lógicamente luego pues está claro que está el tema del balón también, bueno, que el que pudiera sacarlo jugado, pues perfecto, pero al final son otras evaluaciones, el fútbol ha cambiado mucho, ahora ya te digo, yo creo que para bien, pero posiblemente se hayan perdido muchos valores en el camino que hoy día no lo son. Y a nivel táctico, a nivel de competitividad, ¿qué es lo que te ha aportado tu carrera a la hora no de transmitir a nivel de valores, sino a nivel futbolístico, a nivel de lo que tú quieres plasmar en el campo? ¿Qué es lo que te ha aportado toda esta carrera? Pues sobre todo los muchísimos entrenadores que he tenido, de los que todos aprenden, ¿no? Cada uno. Sí que, bueno, al final, lo que no me ha gustado que me hagan en mi carrera, yo no lo voy a hacer como entrenador, no lo he hecho y no lo voy a hacer nunca. Y bueno, llevo ya 11 años en ello y es lo que no quiero, pero sí que al final tú te tienes que seguir formándote. La persona, el jugador, muchas veces el camino del jugador es totalmente diferente a ser entrenador, ¿no? Pero ahora vemos que muchos jugadores al final no consiguen tener un camino, una línea como entrenador, ¿no? Por lo que sea. No vamos a ponernos a pensar, pero si no tienes una formación clara, yo siempre he tenido una cosa clara en mi vida, que me ha gustado empezar desde abajo. Yo he tocado todas las categorías, tanto en fútbol base, que soy un enamorado de ello, como en categoría senior. Yo en categoría senior empecé a entrenar en Jaén y yo empecé a entrenar abajo, en la segunda andaluza, en primera andaluza. ¿Por qué? Porque quería ver ese día a día del jugador que no vive del fútbol, de lo que yo no había vivido, pues me quería nutrir, porque yo creo que es necesario para algún entrenador adquirir esas experiencias, muy necesario. Y ese hombre que te llega de trabajar a las 8 de la tarde y tienes que tener esa empatía con él para encima pues no apretarle más de la cuenta, porque si se lesiona pues pierde su trabajo, ¿no? Entonces esa serie de cosas yo lo he tenido muy claro siempre en la vida, que hay que vivirlas para seguir nutriéndote, para seguir creciendo como entrenador. Y luego yo siempre digo, la formación hay que dejarla. Al final esto del fútbol, por la evolución que está teniendo, si no estás al día estás liquidado, estás muerto, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas importantes, que yo soy una persona que soy pasional con mi trabajo, adoro mi trabajo, y lógicamente intento estar lo máximo posible al día, pues lógicamente con el conocimiento de mi carrera profesional. Al final pues te hace también el compartir con mucha gente que hoy día está en la élite, que puedas compartir impresiones, que bueno, para mí también, pues bueno, el entrenador que tiene actualmente el Club Deportivo Badajoz, a mí es una persona que me nutre mucho, ¿no? Óscar Cano, al final, pues tienes conversaciones con él y de todo aprendes cada vez que tienes una conversación con él, ¿no? Pues yo creo que esa es un poco la línea, y después está claro que cada entrenador, cada maestrillo tenemos nuestro librillo, ¿no? Al final, pues tengo una idea de lo que es el fútbol, de lo que es el juego, lo que quiero buscar, y eso es lo que intento implantar a mis jugadores. Ahora mencionabas a Óscar Cano, ya para finalizar. Hay siempre un debate en el tema del mundo del banquillo, de si los jugadores son buenos entrenadores, si hace falta ser jugador para ser un buen entrenador. En este caso tenemos a Óscar, que no ha sido futbolista profesional, tú sin embargo sí. ¿Cómo valoras este debate que se habla tanto en el mundo del fútbol? No, lo valoro porque hay que respetar a todo el mundo, y bueno, y porque no haya sido futbolista profesional, al final, si es una persona muy preparada como es Óscar Cano, ¿por qué no vas a poder llegar al fútbol profesional? Claro que puedes llegar. Sí está claro que al final, bueno, yo siempre hay una cosa que digo, que al final nosotros hemos vivido muchísimos momentos en vestuario que al final una persona que no haya sido profesional no ha vivido, y eso también te sirve, pero no quiere decir ni que sea mejor ni peor. Si no te sirve, pues para mí, lo que hablamos anteriormente, el proceso de mi llegada al primer equipo, cuando Pedro Munitis, hasta Pedro Munitis lo cesan y tiene que llegar otro entrenador, al final a mí
me sirvió pues lo que yo había vivido, porque yo había vivido esa situación en el vestuario y lo que yo pensaba como jugador. Entonces, lógicamente, yo me meto en la cabeza de los jugadores y sé lo que están pensando en ese momento. Y al final tienes que intentar intimar con ellos, tener empatía con ellos para hacerles ver que hay que estar tranquilo, que yo he vivido ese tipo de situaciones muchas veces y es la manera de ganarte la confianza del jugador, ¿no? Pero esto no quiere decir ni que sea mejor ni que sea peor, porque ya te digo, al final todo pasa también en una preparación, ¿no? Y no solo él por haber sido jugador va a ser buen entrenador, sino el tener, yo creo que es un cómputo de todo y lógicamente a mí personalmente me ayuda mucho mi experiencia en lo que ha sido mi carrera como profesional. Bueno, José María, estamos aquí en el banquillo del Nuevo Ibero. La pregunta a lo mejor más fácil sería preguntarte si tienes ganas de sentarte aquí en este banquillo para dirigir en alguna ocasión, pero ya lo has hecho. En el año 2020, si no recuerdo mal, cuando se destituye a Pedro Munitis hasta que llega Fernando Esteves, pues bueno, asumes el cargo de entrenador interino y diriges ya en este banquillo. ¿Qué es para ti dirigir un partido aquí en el Nuevo Ibero con la afición en el primer equipo? Buenas tardes, lo primero. Bueno, pues cumplir un sueño, ¿no? Al final está claro que una vez que estamos en este mundo del banquillo, lógicamente, y aquí en el club de mi ciudad, ¿no? Pues la verdad que fueron unas circunstancias nada agradables, que bueno, al final la destitución o la marcha de un entrenador, pues bueno, la dirección deportiva por aquel entonces, David Vizcaíno, pues confió en mí para bueno, mientras buscaba un nuevo entrenador, pues hacerme cargo del primer equipo y la verdad que es lo que te he dicho, pues el cumplir un sueño, disfruté muchísimo porque al final había una plantilla a un nivel muy alto, un nivel espectacular. Precisamente ese día fue aquí el trofeo contra Córdoba, pues se vio un buen espectáculo, el equipo estuvo a muy buen nivel, no es que yo tuviera una incidencia en ellos para nada, porque al final a mí me avisaron de un día para otro, ese mismo día tuve que entrar por la mañana con ellos y lógicamente todo el trabajo previo que venía detrás de Pedro Munitis, ¿no? Que al final era un poco la consecuencia de un resultado, ¿no? Después pues tuve también que, mientras no querían equivocarse con el tema del entrenador, pues estar una semana y estuve el primer partido también en Socuéllamo y bueno, para mí fue una felicidad, ¿no? Porque al final donde somos felices es aquí, ¿no? En los banquillos, en el poder estar sobre todo en este club, ¿no? El dirigir al primer equipo, pues lo que te digo, un sueño que hice realidad, pero que al fin a la postre lo que buscas un poco, yo siempre lo digo, ¿no? Ser feliz con lo que hace y bueno, como ahora mismo soy feliz entrenando a Juvenil División de Honor y para mí es una cosa prioritaria. ¿Cómo acoge una plantilla de tantísima calidad? Recordemos nombres como Corredera, Pablo Vázquez, jugadores que ahora mismo están disputando muchos minutos en segunda división. ¿Cómo se toman ellos esa decisión de prescindir de un entrenador y hasta que fichen al entrenador nuevo, pues se usa un entrenador de la casa, un entrenador que conoce el club? ¿Cómo se toma una plantilla de tanta calidad, de tanta categoría, ese tipo de decisiones? Pues yo sinceramente nada más que tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Y al final, lógicamente, pues intentar ser un poco coherente y sobre todo, pues bueno, dar mis experiencias, ¿no? Al final, qué duda cabe que yo he vivido situaciones y momentos de eso, ¿no? Y al final era un poco, bueno, lo primero que hice hablar con los capitanes, que me transmitieran un poco la situación, pero sé que había un muy buen vestuario, en ese aspecto yo le dije, lógicamente, fui claro con ellos, ¿no? Para lo que yo venía, lo único que quise es, pues creo que el equipo, bueno, hoy día el fútbol va demasiado rápido, ¿no? Me acuerdo que era una pretemporada, bueno, que venía en una dinámica mala de partidos amistosos, de no ganar. Al final todo el mundo, bueno, debido al proyecto todo el mundo se pone nervioso y bueno, lo único que quise es transmitirle esa tranquilidad, esa confianza que yo creo que necesita y sobre todo, pues bueno, esa mochila que se te va cargando y que hace que al final el rendimiento del jugador no sea, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos que al final los jugadores son personas, ¿no? Y lógicamente, mentalmente, pues son chicos que también les afectan mucho las cosas, ¿no? Intentar ayudar en lo máximo posible para cuando lógicamente llegara el nuevo entrenador, pues tuviera el equipo en las mejores condiciones y sobre todo en el proceso, en el periodo ese que yo había estado, que fueron 10 días prácticamente y bueno, y me marché contento porque creo que se consiguió ese objetivo y bueno, y por suerte al final luego hicieron un temporadón espectacular gracias también
a la llegada del nuevo entrenador y bueno, ya sabemos todo, yo creo que vamos a recordarlo, lo del último partido con el Amorebieta, que no se consiguió el objetivo y bueno, esto es fútbol y al final muchas veces para conseguir un objetivo tienes que hacer muchos años en esta situación. Ya centrándonos un poquito más en el Juvenil A, que es el equipo que diriges actualmente, el Juvenil A en División de Honor, el equipo empezó bastante bien la temporada, pero entró en una dinámica un poco complicada de resultados un tanto negativos. Actualmente se encuentra el 12º clasificado, un puntito por encima del descenso. ¿Cómo valoras esta primera vuelta del equipo? Pues la verdad que contento con los chicos. Ha sido, bueno, es que hay que conocer todo el proceso, ¿no? Pasó lo que pasó, la situación del club, lógicamente, pues hubo que reducir cerca de más de un 70% en cuanto al presupuesto con el tema de División de Honor. Como bien sabes, porque estás al tanto, tuvimos que hacer una plantilla entera prácticamente de aquí de Extremadura, excepto George, que es un chico francés que tenemos y que tenía contrato, lógicamente venía del año pasado. Para mí era un reto importante. Sinceramente no esperaba, al final por las necesidades del club, pues bueno, el club me llamó y al final me tocó coger este equipo porque bueno, mi idea era, yo el año pasado estaba entrenando al cadete, este año subía a Juvenil B Nacional, pues quería seguir con el proceso formativo de esos chicos, pero al final, insisto, por todo lo que sucedió, pues desde arriba, desde dirección deportiva, se consideró que bueno, que yo debía de coger el tema de División de Honor y bueno, por suerte había un trabajo de scouting hecho de la temporada anterior que, como bien sabes, yo me dedicaba un poco a eso, bueno, tenía el conocimiento de todos los jugadores de aquí de la zona de Extremadura y bueno, empezamos a traer jugadores, nada, todo muy complicado porque al final la situación del club no ayudaba, al final ya pasó lo de Joaquín, pues todo el mundo era todo dudas, todo incertidumbre, padres que decían que no querían venir, bueno, al final toda la gente que apostó, pues posiblemente muchas veces apuestan por la persona, ¿no? La persona que hay, pues bueno, yo en ese momento le transmití confianza, sabiendo lo que podía venir y contento porque, bueno, porque ha sido una primera vuelta dura, difícil, sobre todo por la situación extradeportiva, ¿no? Muchas veces tenemos que emplear muchísima energía en cosas que no son de fútbol. Los chavales están pasando también situaciones bastante difíciles, bastante complicadas y más no le podemos pedir. Son chicos que la verdad que nos están dando todo. Estamos muy contentos con el grupo que tenemos, con su manera de trabajar, con su manera de... creo que hemos imprimido y le hemos dado el ADN de aquí del Club Deportivo Badajoz y la verdad que, bueno, yo nada más que son palabras de agradecimiento para ellos y sobre todo para mi cuerpo técnico que al final son los que me mantienen en pie en los momentos de debilidad porque ya os digo que la situación del club no es nada fácil esta temporada. Ahora hablaremos un poquito más del tema institucional. De momento, continúo preguntándote acerca de la plantilla. Estamos viendo que Alonso está teniendo muchos minutos, Molina está teniendo muchos minutos, Zarallo también está teniendo muchos minutos. Son chicos que, si no me equivoco, son de primer año. ¿Cómo es para ellos pasar de cadete a la máxima categoría juvenil, que es la División de Honor? ¿Cómo se están adaptando? Bueno, la verdad que también es un proceso que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al final a los chicos hay que prepararle. Lo bueno que yo he tenido esa generación, ¿no? La he tenido 2 años, en lo cual tuvimos la suerte de disfrutar de 2 campeonatos de Extremadura que fueron para ellos importantes, ¿no? Pero bueno, yo sabía que al final, pues estando ya arriba, lógicamente, y por la situación del club donde está, pues creo que han sido ya, bueno, tú has dado varios nombres, pero han sido por lo menos 8 jugadores los que han debutado. Dani Cordero, Ale Rodríguez, David Conejero, el otro día Sergio también debutó. Bueno, al final está claro que hay que tener mucho cuidado porque están en una edad muy, muy difícil y muy complicada, ¿no? Y lógicamente yo soy el primero que no los quiere poner a una situación donde todavía no están preparados. Los chicos hay que prepararlos. Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo previo con ellos. Lógicamente
se han jugado en esta categoría porque nosotros lo hemos visto preparado, pero es lo que te digo, no nos podemos equivocar con este tipo de chavales porque al final muchas veces no somos consecuentes que te puedes cargar la carrera de un chico, ¿no? Pero ellos la verdad que cuando vienen con nosotros se meten rápido en dinámica, ellos ya me conocen de mi manera de trabajar y lógicamente eso a nosotros también nos ayuda y por suerte ojalá que puedan seguir disfrutando y van a tener que seguir ayudando porque bueno, como bien saben nuestra plantilla es corta y en ese aspecto pues bueno, el juvenil B yo creo que debe estar para eso. Hablas de que la plantilla es un poquito corta, eso me lleva un poco a preguntarte por el tema táctico. Estamos viendo un Badajoz que por lo menos en los partidos a domicilio juega con una línea de 3, que a veces es de 5, con 2 carrileros, pero eres un entrenador bastante intervencionista, te gusta tocar piezas cuando ves que el equipo no funciona o no realiza lo que tú quieres. ¿Qué pretendes con ese sistema de 3-5 defensas? ¿Qué es lo que se pretende desde el equipo para conseguir la victoria? Claro. Pues lógicamente se pretende, bueno, yo soy una persona y junto con mi cuerpo técnico que nos gusta jugar en campo contrario la mayoría de los partidos. Al final este sistema es un sistema que yo llevo trabajando mucho tiempo, que lógicamente pues, lo he estudiado, lo hemos preparado mucho, creo que tenemos los jugadores idóneos para poder hacerlo y al final es, bueno, el ser un equipo sobre todo, ya te digo, que tengamos iniciativa en el juego, que seamos atrevidos, que seamos valientes, nos gusta ir sobre todo aquí en casa, ir a presión alta, como tú bien dices al final, tenemos que intentar que los procesos formativos los chicos manejen el mayor número de sistemas, que al final, bueno, un sistema no es importante, al final nosotros nos tenemos que adaptar a los jugadores que tenemos, creo que esos jugadores, pues bueno, se han adaptado muy bien a lo que nosotros solicitamos, pero que muchas veces hemos jugado con defensa de 4, o sea, hemos intervenido en muchas situaciones, pues porque sinceramente pues hay un trabajo previo detrás, ¿no? A mí no me gusta al final, lógicamente, si las cosas no las trabajas, no puedes exponer a chicos a jugar de una determinada manera, ¿no? Pero bueno, nos está yendo bien con esta manera de jugar y la verdad que los chicos lo han entendido, lo están entendiendo muy bien. Sinceramente es un sistema muy difícil de descifrar porque al final tienes que tener una alta concentración y tal y bueno, en ese aspecto los chavales bueno, nos han demandado que se encuentran a gusto, se encuentran feliz porque al final tienes que buscar donde ellos estén lo más a gusto posible, ¿no? Y bueno, ahora nosotros de momento nos está yendo bien y bueno, está claro que al final buscamos intentar sacar el mayor número de partidos, pero sobre todo pues teniendo iniciativa, siendo dominadores, sabiendo de la categoría y lógicamente muchas veces sabiendo de los equipos que nos enfrentamos, que muchas veces tenemos que asumir nuestro rol, nuestro papel y al final tenemos que, pues como pasó el otro día en Leganés, sabiendo que íbamos a un equipo que te domina mucho, que te centra mucho, que te genera muchas ocasiones, pues la verdad que tuvimos que cambiar un poco nuestro planteamiento, pero al final la verdad que los chavales hicieron un partido espectacular con la lástima del último segundo que recibimos un gol. En el centro del campo siempre suele haber 3 hombres. Hay uno de ellos que suele variar más, pero 2 que son prácticamente inamovibles, que son Fernando Moreno e Iñaki Domínguez. ¿Qué aportan estos dos futbolistas al equipo? Vemos que juegan muchos minutos, que aunque el sistema cambie, ellos siguen estando en el campo. ¿Qué es lo que aportan estos dos futbolistas? Aportan mucho, son jugadores de muy buen nivel, de gran nivel técnico, pero sobre todo de un compromiso brutal con el grupo, ¿no? Al final, yo siempre les digo, ¿no? Tengo un dicho que al final primero hay que correr y después hay que jugar y estos son el claro ejemplo de ello, ¿no? Son los jugadores que posiblemente pues, más nivel tengan con balón, son chicos que tengo muchísima esperanza en ellos y no olvidemos de Iñaki que es un chico de 2004, o sea, un chico de segundo año donde el año pasado ya jugó muchísimos partidos en tercera con su anterior club que era de Extremadura y que estamos encantados con él, pero al final ellos no son nadie sin lo que hay detrás, sin Juanjo Domínguez, sin David Calle, sin la gente que está ahí en el medio, porque al final unos se aprietan a los otros y es la manera de buscar ese gen competitivo que tenemos y que hace que los chicos vayan mejorando y lógicamente no se relajen. Hablando un poco de lo que ha sido la primera vuelta, me voy a quedar con 2 momentos que son un poco reflejo de lo que es el Club Deportivo Badajoz. Primer partido de la temporada contra el Tribal Valderas en casa,
creo que en el minuto 1 expulsan a Alex López, si no recuerdo mal, una roja directa, y el Badajoz acaba ganando ese partido, prácticamente pues todo el partido con un jugador menos. Después, meses después, viene Unión Ganarbe aquí a Badajoz también, y ocurre algo parecido, también hay una expulsión y el Badajoz acaba llevándose los puntos. Esto no creo que sea coincidencia ni creo que sea casualidad. Explícanos un poco cuál es el gen competitivo que tiene el Badajoz, que se está viendo reflejado en el primer equipo, en el filial, en este caso en el División de Honor. Pues sobre todo el que en este club, si te vas dando cuenta, aquí cuesta muchísimo las cosas. Es un club que ha pasado de todo, o sea, han pasado situaciones difíciles, situaciones complicadas, en toda su historia, ¿no? Al final, bueno, lo de este año ya, pues lógicamente está volviendo a ser. Al final nos tenemos que referenciar por algo, ¿no? A mí es un modelo que me gusta mucho porque al final está claro que las cosas hay que trabajarlas. Sin trabajo, hoy día en el fútbol, nada llega por casualidad, ¿vale? Lo único que cae del cielo es la lluvia cuando cae, y todo cuesta mucho. Al final, tenemos que intentar que los chicos, lógicamente, sean muy competitivos. A todos nos gusta el buen trato del balón, pero al final tenemos que saber dónde lógicamente podemos tener mayores riesgos, podemos tener menores riesgos, ¿no? Esto es un trabajo que hay detrás. Con este chico también, con estos chicos, no olvidemos que es un equipo nuevo, como tú bien sabes, con respecto al año pasado, quedan 3 futbolistas, que es George, Juanjo Rubio y Pablo Guerrero. Los demás un equipo nuevo. Al final le tenemos que imprimir lo que cada entrenador consideramos. Yo, pues bueno, me veo un poco referenciado como yo era de jugador, ¿no? Yo era un jugador con mucho carácter, con mucha capacidad de trabajo, mentalmente fuerte, y al final debemos de buscar eso, porque muchas veces tenemos que intentar ese ADN a que ellos lo lleven al campo. Y yo la verdad que estoy orgulloso y satisfecho porque me veo referenciado en ellos, y al final esa es la mayor satisfacción que tenemos que tener, independientemente de los resultados, ¿no? Esto es una cosa, muchas veces estamos obsesionados con el resultado, ¿no? El resultado no, al final todo es fruto de un trabajo, y como tú bien dices, han marcado 2 partidos que tremendamente difícil, tremendamente complicado, y que hemos sacado con 10 jugadores, ¿no? Uno, como bien dice, 90 minutos, por todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Al final hay mucho trabajo también en este tipo de situaciones, y el día de la Darbe, que era una auténtica final, pues quedando prácticamente a 4 minutos del descanso, con la expulsión del portero, nos volvemos a quedar con 10, y el equipo vuelve a querer en lo que en eso que tenemos interiormente, que es un gen competitivo para sacar un partido tremendamente difícil. Ya para cerrar lo que es el bloque de los banquillos, te voy a hacer una pregunta muy cortita que es un poco más densa de lo que parece. ¿Se va a salvar el Badajoz este año? No sé qué va la menor duda. Estoy totalmente convencido, sabiendo que vamos a sufrir, que somos un club para sufrir. Por suerte ahora mismo, bueno, llevamos 18 jornadas de liga. Creo que hemos entrado una vez en los puestos de descenso, pero sabemos que los de abajo vienen apretando, y está claro que al final en los duelos directos va a marcar un poco todo. Pero vamos, yo estoy totalmente confiado, si también la estabilidad un poco del club, que es necesaria para este trabajo y sobre todo para los chavales, llega, que vamos a conseguir la permanencia, pero que vamos a sufrir seguro, porque es nuestro ADN y porque es lo de este club. Eso está más claro. Bueno, José María, pues estamos aquí en la grada del nuevo Ibero, y ahora quería repasar un poco contigo el tema institucional que lleva viviendo el club en los últimos meses. Por contextualizar un poco, para el que no sepa qué es lo que está pasando en el Club Deportivo Badajoz, pues desde el verano pasado, que Joaquín Parra, el que era presidente del club, fue encarcelado. Desde ese momento hubo una etapa muy inestable en el club, hasta que pues el pasado día 10 de enero, Dupi, David Torice, Guzmán Casaseca y Pepe Reynolds emiten una rueda de prensa en la que dicen pues que el club está al borde del colapso prácticamente, que los recursos son casi inexistentes, y a partir de ahí, bueno, pues se inicia un movimiento un poco de presión por parte de la plantilla de la grada contra la propiedad para que venda sus acciones. Días después, capitanes del Club Deportivo Badajoz, del filial, del femenino y del juvenil División de Honor, junto con AFE, con la Asociación de Futbolistas Españoles, emiten un comunicado muy duro, en el que hablan de unas condiciones bastante malas a nivel de manutención, falta en los pagos de alquileres y demás.
Me voy a centrar en el comunicado que emiten los tres capitanes, Juanjo Rubio, Clara Pascual y Rubi, y te quiero preguntar un poco cómo ves tú como entrenador la situación que estaban viviendo los chicos en ese momento. Pues es una situación, la verdad, que muy dura y muy difícil. Te lo he dicho anteriormente, tienes que gastar mucha energía porque al final esto es una incertidumbre continua. Al final a los chicos muchas veces la señora de la residencia los quiere echar porque a ella no le están agotando su alquiler, cosa lógica y normal. Muchas veces llegan aquí a la situación y a lo mejor pues también el cocinero, por lo que sea, o no tiene dinero, están sin las comidas. Al final el vivir eso cada día, cada semana es tremendamente difícil, tremendamente complicado. Yo entiendo perfectamente y al final los apoyo a muerte porque están en su razón de ser, que la situación del club está siendo la que es y por eso le digo que tengo también, es un dicho que y se lo digo a mi cuerpo técnico, a todo, que este año terminar de pie ya es un éxito, ¿no? Porque ya el tema de objetivos deportivos pues que casi que hay que olvidarse un poco porque la verdad que el año está siendo muy duro, ¿no? Yo creo que ya sois consciente también. El otro día, pues si no es por la aportación de un aficionado no hubiéramos podido viajar a Leganés, ¿no? El mismo viernes no sabíamos cómo ir, no sabíamos en la situación en la que estábamos y al final, ya te digo, pues muy agradecido a ese aficionado, muy agradecido a todo lo que está haciendo la afición, que yo creo que esta afición es única en eso, en lo que está demostrando, en el compromiso, en la solidaridad, en estos momentos tan difíciles, pero está claro que el club necesita una solución porque no podemos tirar así durante mucho más tiempo porque son muchas familias las que estamos sin cobrar, muchos trabajadores y lógicamente tenemos que intentar, ya te digo, nosotros con los chicos pues intentar hacer nuestra burbuja para que por lo menos disfruten a nivel deportivo en un campo de fútbol, pero entiendo que hay situaciones muchas veces de bajones y lógicamente todo es por esta incertidumbre, ¿no? Que al final esto te va a quitar la vida o nos va a quitar la vida a todo el mundo que estamos aquí dentro del club porque se está haciendo lo posible. Ahora llega una nueva propiedad, entre comillas. Personalmente, yo no la conozco, no sé, no se han puesto en contacto con nosotros, nada. Sé lo que ha habido, lo que ha sucedido, tampoco estoy muy al tanto. Anteriormente había un posible comprador que creo que las cosas con ese comprador hubieran sido de otra manera, pero al final el club sigue siendo de Joaquín Parra y Joaquín Parra es el que está decidiendo y creo que ahora mismo está haciendo mucho daño al Club Deportivo Badajoz. Hablabas del nuevo comprador, que es Daniel Tafur, un empresario de orígenes extremeños que estaba muy interesado en comprar el paquete accionarial del Club Deportivo Badajoz. Recientemente se ha filtrado a los medios de que el propio Tafur emite un comunicado en el que dice que ahora mismo no es viable adquirir ese paquete accionarial por la situación judicializada, ¿no?, que vive el club. ¿Cómo se vive otra vez este nuevo revés en un equipo ya mermado anímicamente? Pues fue un día bastante duro y bastante difícil, pero al final lees el comunicado y tiene su razón, lógicamente, y es entendible, porque al final es verdad que se depende de un juez de la viabilidad, pero volvemos a lo mismo, el paquete accionarial sigue siendo de Joaquín Parra. Estos nuevos propietarios que vinieron en su momento, vinieron 1 o 2 días, lógicamente lo tenemos claro, ¿no? Han mentido desde el primer día, ¿no? Al final la gente se le echó encima, todo el mundo se echó encima, porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? La unidad que está habiendo entre todo el mundo, ¿no? Que vamos todos en una misma línea, entre afición, trabajadores, todos, ¿no? Todo lo que conlleva el Club Deportivo Badajoz, ¿no? Pero al final una solución hay que buscar, porque de aquí a junio tirar de esta manera yo creo que es tremendamente difícil. Y volvemos a lo mismo, yo creo que a este club le ha costado muchísimo la refundación, el estar en los campos de tierra, como para que ahora, después de hacer lo que se ha hecho aquí, ¿no? Que creo que otra vez la gente vuelva a ser como antiguamente, ¿no? Del Club Deportivo Badajoz, el tener que empezar a inicio creo que sería tremendamente duro, ¿no? Cuando hay otras soluciones que se podrían, pero al final volvemos a lo mismo, dependemos de las personas y en este caso pues primero dependemos de que el juez dictamine la compraventa y está claro luego que Joaquín Parra quiera vender. Retomando ese periodo anteriormente al comunicado de Tafur, el 13 de enero
compuesta, porque no es como tal junta directiva en este momento del Badajoz, que es, como comentaba, David Torices, Guzmán Casaseca y Pepe Reynolds, se emite un nuevo comunicado en el que se dice que Joaquín Parra accede a vender su paquete accionarial a Daniel Tafur. Tan solo una semana después, el club, desde sus redes oficiales, emite otro comunicado diciendo que finalmente se vende el paquete accionarial bueno, no se sabe muy bien, a una nueva propiedad, solo sabemos un nombre, que es el de Diego García. ¿Qué crees que pretende Joaquín Parra con este movimiento? Primero Tafur, después Diego García. Yo lo que tengo claro una cosa, que creo que se está mirando poco por el Club Deportivo Badajoz en cuanto a Joaquín, porque al final es verdad que de esa noticia incluso Pepe Reino, Dupi y Guzmán se enteran por como nos enteramos todos, ¿no? Por las redes sociales, ¿no? Después de haber hecho un trabajo previamente detrás, de estar una persona pues interesada y lógicamente pues convencida ya de que iba a entrar en el club, pues creo que hay un movimiento que, bueno, yo lógicamente desde la lejanía veo que es un movimiento raro, un movimiento extraño, y donde al final creo que hay muchos intereses personales, muchos intereses que bueno, que por lo que sea Daniel Tafur venía avalado por una serie de personas que a lo mejor, pues bueno, dentro de lo que ellos consideraban que no eran los idóneos para poder entrar, y para mí eso, pues lógicamente hay una situación que es difícil de asumir, de que si de un día para otro, de buena primera, aparecen gente que en ningún momento se había sonado, ni se había hablado, ni nada, y que te tengas que enterar por ahí, pues lógicamente duele, difícil y complicado, y sobre todo lo que te digo, creo que no se está mirando por lo que es el Club Deportivo Badajoz, y creo que al final a Joaquín hay que agradecerle mucho de todo lo que ha hecho, pero llega un momento que creo que es el momento de, si él sigue queriendo como ha querido a esta ciudad y a este club, debe dar un paso al lado, debe de vender el club, sobre todo porque piense en todas las familias que estamos, que vivimos de esto, que dependemos de esto y que estamos en la situación en la que estamos. Ya volviendo otra vez a lo que es el juvenil, a tu equipo, ¿cómo es para el líder de un vestuario, para el entrenador, que tiene un compromiso enorme con sus jugadores, cómo es verlos en situaciones tan límite de es posible que os echen de la residencia, es posible que no haya una manutención, no haya alimentación? ¿Cómo vive el entrenador de un equipo estas situaciones tan dramáticas? Imagínate, Alberto, la verdad que son situaciones que en el momento es muy complicado, porque al final normal, sus padres, lógicamente, pues muchos padres se ponen en contacto conmigo, es normal, porque yo soy el primero que tengo hijos, y que si un hijo mío está en esa situación, lógicamente diría, escucharme, que yo me lo llevo de aquí para tal. Al final, gracias al trabajo de mucha gente del club, de oficina, tal, se ha ido solucionando, pudiendo solucionar las cosas con residencia, hemos ido tirando, pero ha habido muchos momentos de altibajo, y bueno, yo luego muchas veces me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo puedo yo sacarle a estos chicos más de lo que me dan? O sea, tiene un mérito grandísimo lo de los chavales, porque entiendo que al final son chicos de 17, 18 años, que lógicamente son personas y que lo pasan mal, ¿no? Pero por eso les estoy tan agradecido a todo lo que nos dan, a lo que dan al club, porque la verdad que están dignificando el escudo en cada campo, en cada sitio, a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones. Y muchas veces yo hablo con mi cuerpo técnico, no estamos disfrutando realmente del grupo que tenemos, que como te he dicho anteriormente, me considero referenciado en ellos, ¿no? Me veo y digo, joder, esto es lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo he sido y lo que me gusta ver, y sobre todo cómo defienden a este club, independientemente de que luego, ya te digo, pues bueno, pase una cosa o pase otra, ¿no? Pero yo lo único que pediría es la estabilidad en el club, que los chicos también puedan disfrutar de su estancia aquí, de una categoría tan difícil, tan complicada como la División de Honor, y podamos conseguir el objetivo, porque ellos son los primeros que a pesar de las adversidades lo quieren conseguir, y yo muchas veces les digo, mucho más mérito tendrá todo si al final llegamos a puerto. ¿Ha habido jugadores de la plantilla que te han pedido salir del club? No, ahora sinceramente el grupo
sigue homogéneo, sigue siendo, lo bueno es que tenemos una familia ahí, Alberto, y eso para mí es fundamental. Al principio, bueno, salieron algunos chicos, lo típico que pasa, pero no por estas situaciones, sino porque no jugaban, también era chicos que teníamos dudas de ellos con respecto a y tal, pero ahora mismo los chavales que tenemos, la verdad que vamos todos a una, hemos decidido al final, cuando la familia pasa problemas, es importante encontrar esa unión que hemos encontrado y vamos a pelear hasta que, como bien dijo nuestro capitán del primer equipo Pardo el otro día, hasta que nos cierren las ventanas, vamos a luchar, hemos decidido pelear y hemos decidido sobre todo dignificar el escudo, que creo que al final, por encima de todo y de todos nosotros, está el club. Comentabas lo que ocurrió la semana pasada en la salida a Leganés, que fue un aficionado que bueno, con un gran gesto costeó el desplazamiento del club a Madrid, a Leganés, para disputar su partido. Esta semana el Badajoz recibe en casa al Fuenlabrada, pero la próxima semana habrá otra salida. ¿Qué se espera de este tipo de salidas? Porque recordemos que en la División de Honor son todas salidas fuera, prácticamente todas fuera de la región, salidas que conllevan un importe económico. ¿Cómo se valora esto de cara al futuro próximo? Pues tú bien lo has dicho, el futuro. Vivimos el día a día. Hoy hemos podido finalizar nuestro último entrenamiento, mañana prepararemos partido, el domingo jugamos con Fuenlabrada y a partir de ahí pues comenzaremos la semana. Pues posiblemente hasta final de semana no sepamos la situación. Me imagino que, no sé, la nueva propiedad, porque yo sé que Dupi constantemente pues le pasa los gastos que tiene, igual que este fin de semana, pues va el equipo femenino a Almería, pues han tenido que, lógicamente, coger autobús, con un viaje largo, meterse en hotel y tal. Pues Valladolid, pues nosotros tenemos también que posiblemente sea más largo de lo habitual, depende de cuándo nos ponga, el horario que nos ponga, pues habrá que ir un día a otro, aunque nosotros hasta el día de hoy hemos viajado en el día siempre, o sea, hemos ido a León, nos hemos pegado una paliza yendo, jugando, volviéndonos para atrás, así estamos continuamente y bueno, también pues, tenemos no la suerte, porque al final lo que te digo es de la gran afición que tenemos, que bueno, que con la recogida esta de dinero han dicho también que bueno, que va a ser un poco para las necesidades que haya en el club o lo que no quiera cubrir la nueva propiedad, porque está claro que al final eso fue uno de los engaños, ¿no? Al final ellos pusieron dinero, sobre todo esa semana, para el primer equipo, y el Juvenil División de Honor, como tú bien dices, tiene unos gastos mínimos y no lo quisieron cubrir, y gracias a ese aficionado pues pudimos seguir por lo menos disfrutando de la categoría, al final del verde, y pudimos ir a Leganés. Espero que recapaciten y que sepan que estamos en una categoría profesional a nuestras edades y que estamos dignificando un escudo. Ahí, cuando un club está en una situación tan delicada a nivel institucional, empieza a haber problemas económicos y demás, siempre, sobre todo más en los aficionados, se instala ese debate de extradeportivo y deportivo. Es decir, hay mucha gente que piensa que bueno, que hay ciertas cosas que no deberían afectar, que una vez que empieza el partido pues todo se debe dejar atrás. ¿Qué valoración haces tú de esta situación? Quien piense así, lógicamente, es porque no ha vivido nunca este tipo de situaciones. Yo solo le digo a cualquier trabajador que le falte la mensualidad durante 3 meses y luego vaya a su casa, que tenga mujer, que tenga hijo, que tenga que pagar hipoteca, que tenga que pagar todo. Vuelvo a lo mismo. Quizás nos olvidamos que el profesional antes de profesional es persona, ¿vale? Y las personas al final tienen un ritmo de vida. Al final, ¿cómo no va a afectar todo lo institucional si al final llegas a final de mes y sabes que no vas a cobrar? Estás haciendo un trabajo, se dejan la vida, están haciendo un trabajo brutal, todo lo que compone el club se está haciendo un trabajo brutal, pero al final tu recompensa para lo que estás tú también, para como trabajador que eres en el club, no te llega. Al final llegas a tu casa y tu mujer te dice, oye, tenemos para ir a... Pues mira, no tenemos que sacar el que tenga un remanente, pues bueno, lo puede. Pero es lógico, por eso yo entiendo muchas veces, estoy totalmente de acuerdo con Óscar Cano cuando dice, si es que al final lo deportivo casi se queda en un plano secundario, y orgulloso debemos estar de que el equipo compita como compite, sigue teniendo las opciones intactas, y estoy convencido que a poco que tengamos un poco de tranquilidad, la plantilla del primer equipo está capacitada para estar arriba, para jugar el playoff y
igual que todos los demás, ¿no? Al final son situaciones muy, muy complejas, muy difíciles y lo que te he dicho, cada persona sabe llevar esto de una manera, ¿no? Pues posiblemente, bueno, al equipo que más le esté afectando posiblemente sea el equipo filial, ¿no? Al final también tienes la posibilidad de que tienes la licencia bloqueada, no puedes firmar a nadie, se te van jugadores y ahora te ves en una situación muy, muy difícil y muy complicada, ¿no? Pero ante esto muchas veces esto uno no lo elige, te llega y bueno, esto al final está claro que nos servirá, yo siempre le digo a los chicos, estas experiencias al final os servirá para seguir creciendo. Comentabas anteriormente que la afición se ha movilizado, consciente de la situación, ha habilitado diferentes formas para contribuir con el club, se han llegado a cifras realmente asombrosas, 9.000, 10.000 euros. ¿Qué valoración desde dentro, desde un componente del club, qué valoración se hace desde estos gestos de la afición? A mí se me caen dos lagrimones como puños, o sea, creo que hoy he leído 12.000 euros, eso es una barbaridad. Yo el otro día al final, porque yo soy así, yo al final lógicamente, pues bueno, mi sentimiento me hace, contacté con la persona que nos pagó el viaje a Leganés porque tenía que hacerlo, porque al final hay que agradecerle a esa persona todo lo que ha hecho, porque al final se está, y no digamos que es un viaje que es un viaje caro, es un viaje donde pues posiblemente te estés quitando de muchas cosas de su familia y que tenga ese gesto y bueno, y el hombre me contesta, lo he hecho y lo volvería a hacer encantado, y más sobre todo con el tema de la cantera, ¿no? Por eso te digo que al final, bueno, en la soledad lloras este tipo de situaciones y a la vez te alegras, ¿no? Que haya que aquí la afición es como es, que se sientan como parte de ellos y al final pues con razón dicen que Badajoz somos nosotros. ¿Confías en que haya mejoría, en que la situación se torne un poco más positiva o no eres excesivamente optimista? Es difícil porque al final la nueva propiedad, bueno, no ha vuelto a aparecer por aquí. Al final yo creo que deberían de aparecer, pues deberían dar una rueda de prensa y sobre todo deberían de exponer su proyecto, su idea o cómo vamos a subsistir de aquí a final de temporada, ¿no? Porque hay que poner al día muchas cosas, muchos trabajadores y lógicamente pues creo que estamos ante esa falta de información que creo que es necesaria para el bienestar de un club. Y en eso estamos, por eso ahora mismo, a día de hoy, pues te digo de pesimismo porque lógicamente no ha venido nadie aquí a decirnos, oye, pues mira, estaros tranquilos, tal, necesitamos alguna palabra de ánimo, alguna palabra de cariño, alguna palabra de apoyo y en eso estamos esperando y como no ha llegado, pues lógicamente tenemos que ser pesimistas, pero esto está claro que al final, como todo en la vida no es nada fácil, es un proceso duro y bueno, y te llega a estas situaciones y ojalá que a lo mejor resulta que en 2 días o la semana que viene estamos hablando que todo ha pegado un vuelco, pero me cuesta creer. Aprovechando esto que comentas ahora al final, me gustaría que aprovecharas la oportunidad que tenemos de esta entrevista pues para mandar un mensaje a la gente que se está volcando con el club, como comentabas, ese aficionado que había costado ese viaje, en general toda la afición del Club Deportivo Badajoz que se está esmerando mucho en que esto tire para adelante. No sé, ¿tienes algo que decirles? Mándales un mensaje a estos aficionados. Bueno, que no tengo palabras del agradecimiento que siento por todo lo que están haciendo, ¿no? Al final ellos están consiguiendo que este club no decaiga, debemos de seguir todos yendo en la misma línea. Yo creo que al final la unión hace la fuerza y que 1.000.000 de gracias por la parte que nos corresponde, yo como entrenador del Juvenil División de Honor y sobre todo que insisto, que no dejen que pasen cosas o como está sucediendo con el club en el aspecto de que por encima de todo, insisto, está el Club Deportivo Badajoz, está su escudo. Y eso lógicamente es un sentimiento que todo el mundo tiene, que todo el aficionado tiene y ya te digo, espero y deseo que no nos dejen solos en ningún momento y que entre todos consigamos encontrar esa estabilidad que buscamos. Pues José María Cidoncha, muchísimas gracias por recibir a Juvenil de H aquí en el Estadio Nuevo Vivero, por haber sido tan honesto, por haber contado la situación tan real y bueno, pues por haber querido colaborar con nosotros. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo también felicitaros por la visibilidad que dais a esta categoría tan bonita y que al final
hacer que todos disfrutemos y que también estemos pendientes, porque la verdad que hacéis un trabajo excepcional. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, con este último mensaje nos despedimos de la entrevista con José María Cidoncha. Repetir las gracias al Club Deportivo Badajoz, a él por habernos recibido, y nada, pronto la tendréis por YouTube. Will you fucking fight back?